Procederemos con el efecto Florencia mármol. Para realizarlo necesitamos un fondo poliuretano blanco, endurecedor para el fondo poliuretánico, el disolvente, el tinte del color deseado, el disolvente para el tinte, acabado acrílico, catalizador para el acabado acrílico y un trapo o algodón. Para la aplicación necesitamos mezclar el fondo blanco con el endurecedor del fondo y su disolvente en la proporción 100 a 50 a 30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después, lijar con lija de grano 600. Mezclar el tinte con el disolvente del tinte en la proporción 10 a 300. Aplicar 10-20 gramos metro cuadrado y proceder inmediatamente al removido de la superficie con el trapo o algodón humedecido en disolvente. Esta operación debe llevarse a cabo de una manera desordenada, evitando las acumulaciones con el fin de obtener un efecto deshomogéneo y no repetitivo. Parar cuando se obtenga el resultado deseado. Espere 2 horas antes de proceder a la aplicación del acabado brillo, mezclado con endurecedor y disolvente en la proporción 100 a 80 a 40. La aplicación debe ser uniforme y un gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 8 horas. Para el efecto Londres-Hebras necesitaremos un fondo poliuretano blanco, endurecedor para el fondo poliuretano, el fondo hebras del color deseado, endurecedor para el fondo hebras, acabado acrílico serie gloss, endurecedor para el acabado acrílico y el disolvente. Para la aplicación, lo primero es mezclar el fondo blanco con su endurecedor y disolvente en la proporción 100 a 40 a 30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera irregular, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después lijar con lija de grano 320. Mezclar el fondo hebras con su endurecedor en la proporción 100 a 100. Aplicar regulando la presión a 1 bar como máximo. Tratándose del efecto hebras, sugerimos aplicar horizontal y de manera irregular. La aplicación en vertical es posible, pero se evidenciará más el relieve de la gota del impacto que la propia telaraña. Esperar 2 horas antes de proceder a la aplicación del acabado acrílico, mezclado con endurecedor y disolvente, en la proporción 100 a 10 a 40. La aplicación debe ser irregular y un gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 8 horas. Vamos con el efecto Oslo-Brina, que se obtiene con un fondo poliuretano blanco, endurecedor para el fondo poliuretano blanco, el disolvente, pátina al agua efecto Brina, acabado acrílico oro y endurecedor para el acabado acrílico. Para el efecto Oslo, mezclar el fondo blanco con su endurecedor poliuretánico y el disolvente correspondiente en la proporción 100 a 40 a 30. Aplicar 2 manos de unos 130 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 horas y 4 horas como máximo. Dejar secar durante 12 horas. Después, lijar con lija de grano 320. Limpiar la superficie a fondo del polvo de lijado con un paño húmedo y proceder a la aplicación de la pátina efecto Brina. Aplicar aproximadamente 50 gramos por metro cuadrado en horizontal. Sucesivamente, coloque sobre una superficie plana de la superficie pintada, teniendo cuidado para protegerlo de las corrientes de aire, de fuentes de calor demasiado fuertes o directas. Poco gramaje reduce el efecto de la textura.
y con un secado con ventilación forzada o fuentes de calor directo, puede modificar el modo de cristalizar. Esperar 12 horas antes de aplicar el acabado acrílico oro mezclado con endurecedor para el acabado y el disolvente en la proporción 100:10:40. La aplicación debe ser uniforme y un gramaje aproximado de 100 gramos por metro cuadrado. El secado se completa en 8 horas. El efecto Detroit se obtiene con un fondo negro de poliuretano, endurecedor para el fondo poliuretano, disolvente, un fondo acrílico brillo, endurecedor para el fondo acrílico, efecto cromo y el acabado brillo. Para realizarlo, mezclar el fondo negro con su endurecedor específico y el disolvente en la proporción 100:40:30. Aplicar 2 manos de unos 150 gramos por metro cuadrado de manera uniforme, con un intervalo entre 2 y 4 horas como máximo. A continuación, dejar secar durante 12 horas. Después, lijar con lija de grano 320. Mezclar el fondo acrílico brillo con el endurecedor del fondo acrílico y el disolvente en la proporción 100:80:30 y proceder con la aplicación. La aplicación debe ser uniforme y un gramaje aproximado de 150 gramos por metro cuadrado. Esperar 12 horas para el secado. Y luego, sin lijar ni rayar la superficie, aplicar el efecto cromo. El gramaje aconsejado es de unos 30 gramos por metro cuadrado en una sola mano. Transcurridas 6 horas, aplicar con el acabado brillo específico para el efecto cromo. El secado se completa en 8 horas. El lijado o eventuales arañazos y marcas, accidentales o intencionadas, del fondo acrílico brillo antes de la aplicación del efecto cromo, producirá un efecto diferente al efecto espejo cromo. Y con Detroit hemos acabado. Era el último efecto. Ahora os toca a vosotros experimentar con nuestros efectos especiales. Y si tenéis alguna duda, visitad nuestra página de Facebook Milesi o conectaos a www.milesi.com. ¡Hasta pronto!